Un viatge sonor de Maria Arnal i José Luis de Vicente, produït pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Capítol 4. Tornar a començar de nou. Per començar de nou, necessitem nous mites? Ens serveixen els que hem heredat? Com un riu subterrani o un cementiri oblidat, hem construït la nostra cultura dels finals sobre una galeria de terrors. El meteorit que va causar l'extinció dels dinosaures, l'apocalipsi bíblic que anunciava la Sibila, el declivi dels humans, superats per la intel·ligència artificial. És temps d'alliberar-nos de les profecies fatals que desactiven el nostre poder i de crear realitats i històries noves. És temps d'abraçar el goig de cuidar i restaurar, de reconstruir i unir les peces trencades. Aquest viatge en 4 capítols és el nostre intent apassionat de descobrir altres relats, altres mirades, de fondre veus amigues amb què reconèixer i celebrar altres formes de viure, per aprendre a escoltar els milions de mons que desconeixem i que són el nostre món. Si volguéssim tornar a començar de nou, per on començaríem? Si la manera de pensar que ens ha portat a la cruïlla en què estem avui ja no ens serveix, com podem aprendre a pensar idees noves? A fer-nos preguntes diferents? Una de les veus que ens ha inspirat més en aquest viatge pel so d'un planeta en estat de canvi violent és la del filòsof Timothy Morton. Els seus llibres més influents, com Hiperobjectes o Ecologia fosca, Tim ens proposa un altre lloc per entendre la posició que ocupem cadascun de nosaltres a la Terra i com ens parlen totes i cadascuna de les parts del que abans coneixíem com natura. Ens atrevim a trucar a Timothy per fer-li la pregunta que més sovint ens fem: cap on podem avançar? Gran part de la solució consisteix a fer-se aquesta pregunta. Crec que les preguntes són interessants i una actitud interrogativa és sempre important perquè significa que estàs encarant el futur. El ja t'ho vaig dir significa que t'has rendit. És la política del fracàs. Independentment de si els éssers humans i moltes altres espècies sobreviuen en les pròximes 2 dècades, les persones com jo estem obligades a animar els éssers humans a ajudar-los a sobreviure en les pròximes 2 dècades. És una obligació plantejar-se com inspirar la gent. Fixa't en tots els moviments de colonials, postcolonials, de drets civils, etc., d'arreu del món que, de fet, han inspirat la gent amb alguna mena de sentiment que té molt a veure amb la nostra capacitat de visualització, que també prové del nostre cos. Sabies, per exemple, que la capacitat de crear imatges del centre visual del nostre cervell és molt superior a l'entrada visual? Per això pots somiar mentre dorms. Per això pots al·lucinar. I potser també per això pots pensar. Quan algú com Martin Luther King diu I have a dream, abans que t'hagi explicat quin és el somni, el contingut del somni, t'encoratja a visualitzar alguna cosa. Anima les persones a abandonar la posició fatal i preparar-se per enfrontar-se al seu món. Perquè si estan en posició fatal, continuen adoptant alguna mena de postura davant del món, però no ajuda gaire. Preferiria que els científics, ara mateix, sortissin a la televisió per parlar de les seves creences religioses. Alguna cosa així com, saps què? Tinc una idea millor. Estimar el proïsme és una bona idea, què et sembla? Estimar el proïsme és la versió religiosa de la simbiosi. El proïsme és sempre aquest tipus d'ésser estranyament pertorbador que un no vol en el seu món. És un tema que cal tractar. A més, per descomptat, com ens tractem a nosaltres mateixos com a éssers humans, és com tractem els éssers no humans. De manera que estic molt a favor de reivindicar la importància d'acabar amb la supremacia blanca i el patriarcat. És un tema absolutament prioritari en la meva llista de tasques per arribar a altres formes de vida,
com els ossos polars, sense saltar-se un pas vital i acabar en el feixisme. El perill de l'ecofeixisme és real, i l'ecofeixisme consisteix a saltar-se aquest pas tan important d'assegurar-se que els éssers humans es tracten bé entre si. La manera en què ens tractem els uns als altres sempre ha estat la manera en què tractem la resta de formes de vida. El futur no és un punt en una línia, allà en algun lloc. El futur està realment interpenetrat, superposat amb el que sigui que pensis que és ara. I podríem tenir una conversa molt més llarga sobre això. Però, bàsicament, el que penso és que el temps no va en una sola direcció. No sempre és aquest recorregut inevitable, d'A a B, a C, a D. Així que aquest sentiment de fatalitat té un component molt ideològic. Encara que la Terra cremi, encara que tinguem aquest problema, encara que no aconseguim sobreviure, el sentiment que era impossible sobreviure és el que en religió es diu desesperació. I la desesperació, d'una manera curiosa, és com tancar-se al que realment és la vida. El que és la vida és en realitat molt més semblant al que es diu perdó. En altres paraules, tenim moltes eines meravelloses a la nostra disposició, com aquest concepte religiós del perdó, per treballar a favor del futur. Ara bé, què significa el futur? El futur és ben diferent del futur que podem predir a partir del passat. Així que hem de decidir molt ràpidament si volem parar o alentir aquesta maquinària. Perquè si la mantenim funcionant a aquest ritme, destruirà de ben segur la base sobre la qual es fan tots els diners, la qual cosa ni tan sols serà bona per això. Per tant, crec sincerament que la raó de l'esperança està profundament connectada al mateix univers. Importa quins contes expliquem per explicar altres contes. Importa quins nusos nuen nusos, quins pensaments pensen pensaments, quins lligams lliguen lligams. Importa quines històries fan mons i quins mons fan històries. Aquesta invitació de la filòsofa Donna Haraway ens anima a buscar ponts al món de les qui creen històries a través de la literatura i l'art. Per això ens acompanyen la Maria Sánchez, poeta i veterinària, la Sara Torres, escriptora i investigadora, i la Marta Velasco, artista visual, que ens regalen conjurs i cants de relats per viure en mons que encara no existeixen. Mana, tierra pura, vivirá animará. Mana, tierra pura, vivirá. En el sueño, ella no es la suave forma, ella no es la flor del cerezo en su balanceo hacia el pavimento, ella no es nido de garzas sobre el agua. En el sueño, ella es monstruo marino en la lentitud del aceite, ella es Basir, el sacerdote chamán en ropas de mujer. Ella es Bato, la diosa con cabeza de caballo. Ella es Kelea, atrapada por la espuma entre vientos contrarios. Espíritu torpe en los lodos del sueño. Ella respira como bajo el agua. Ella respira sin poder, con la mano del fantasma del día en el cuello, con la mano del fantasma del día en la tráquea, hacia adentro, sin lenguaje, sin omisión del lenguaje. En el sueño, ella no va por encima de, ella no va a través, cae dentro. Sacerdote chamán en ropas de mujer, cae. El poema que leí pertenece a Conjuros y Cantos, un libro publicado en el 2016, que tal vez no se entendió bien entonces. Era un estudio de la capacidad performativa del lenguaje. Durante meses leí conjuros de distintas tradiciones para aprender los mecanismos a través de los cuales depositamos un deseo en el lenguaje, un deseo con el que pretendemos transformar lo real.
Mis conjuros quieren colaborar con la reestructuración no heterosexual del mundo. ¿Cómo volver a empezar? No es posible volver a empezar. No existe algo así como un grado cero de la imaginación. El punto de partida son las imágenes heredadas. Pero sí creo que existen prácticas radicales de la imaginación que son capaces de observar de forma crítica las estructuras que ordenan los significados del mundo y además son capaces de pulsar para lograr movilidad de las relaciones y mutación de los elementos de sentido. Cuando dices imágenes heredadas me haces pensar en cuáles son los medios que tenemos para jugar con ellas y mutarlas. A veces muy precarios y bonitos al mismo tiempo, justo el juego, uno de ellos. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en aquella biblioteca alemana que ofrecía a los visitantes una imprenta para que pudiésemos imprimir una sola imagen disponible en unas postales? Sí, era aquella pequeña imprenta como de grabado a madera en la biblioteca de la duquesa Ana Amalia y te daban esta matriz de la creación del mundo. Se veía a Dios creando la tierra y el universo y los animales y dos personitas desnudas en el centro, Adán y Eva. Y además explicaba que esta imagen era una ilustración de Lucas Cranach, que aparecía en la primera edición de la Biblia de Lutero de 1534. Es una imagen icónica de la cultura occidental cristiana. Nosotras estábamos tan emocionadas con la imprenta que al principio pues copiamos esa imagen, ¿no? Fascinadas por la tinta imprimiéndose en el papel en blanco. Pero pronto hubo esa necesidad creativa de contar nuestra propia historia y esa plantilla no era suficiente si la reproducíamos tal cual. Claro, porque la gracia de esta técnica de impresión es que una vez tienes la matriz y has hecho el primer modelo, ya puedes repetirlo centenares de veces. En principio no te sugiere ningún tipo de experimentación ni juego con la imagen, sino la repetición lo más perfecta posible. Pero empezamos a pensar que los animalillos y el paisaje era mucho más interesante que lo que se presentaba en el centro de la imagen. Entonces se me ocurrió poner un papelito que cubriese a Adán y Eva y ir imprimiendo fragmentos de la postal. Entonces en la primera tirada imprimimos el océano con el cocodrilo ballena y en la siguiente tirada imprimimos a la cobra hablando con el elefante y en la siguiente tirada añadimos al león y un cuervo y un gallo. Sí, claro. Lo interesante de todo esto es que, digamos, que el ejercicio inicial que se propone es la mera reproducción de una narrativa hegemónica, pero luego los cuerpos, cuando empiezan a jugar con la reproducción de la narrativa, tienen la capacidad de introducir mutaciones en la historia. Sí, a mí me hizo pensar que al final siempre hay espacio para rehacer las imágenes y que con el imaginario que se nos da, cada una tiene unos medios y unas herramientas para crear nuestras propias narrativas, ¿no? En tu poema, tú con las palabras heredadas creas nuevos mundos que no hemos visto antes. Ese siempre ha sido el deseo de las otras genealogías, ¿no? Construir islas de sentido donde otra imaginación es posible. El mundo aún permanece y estamos a tiempo. No llevamos con nosotras una sola oscuridad. También nos acompañan múltiples y nuevos mañanas y formas de habitar y transcurrir por este sendero. Porque un territorio también es un ala de una mariposa. Las moléculas que hacen posible la luz que sale del abdomen de una luciérnaga. La estela que deja tras su paso una babosa en la tierra. Hay otros hogares y mundos fuera de los que solo concebimos como únicos y nuestros. En La poda, la escritora londinense Laura Beatty escribe:
¿Quién dice que la hierba es más digna que los helechos? Pienso en una imagen hermana de esta en el artículo El hogar siempre vale la pena, de Mary-Annaïse Siglar, sobre la emergencia climática y los futuros que vienen. Ella escribe: si solo puedo salvar una brizna de hierba, lo haré. De ella haré un mundo y en ella y para ella viviré. Quizás ahí pueda estar un principio, una nueva manera de mirar, otro modo de querer y habitar lo que nos rodea, sea una porción de tierra, una región, una casita, un huerto, una habitación, un amor, el canto de un pájaro o un patio compartido. Acuerparnos no solo entre y con nosotras, sino con todo lo que nos rodea y nos sustenta. Y mientras paso unos días en el sur, siguen siendo casa los árboles que me dan sombra en el norte, el petirrojo que siempre sobrevuela cuando trabajo al lado del huerto y del ciruelo, todas las palabras de la nueva lengua todavía desconocida que me acoge y que quiero, como ese verbo que existe en el gallego para llamar a las vacas. No creo en una raíz móvil y atada a un solo lugar. Creo en múltiples y diversas raíces aéreas que originan nuevas vecindades y posibilitan otros mañanas. También de ellas estamos hechas. También gracias a ellas somos raíces para otros. Gracias a ellas, cada mañana el mundo sigue. Ya el poeta y monje portugués Daniel Faria lo escribió hace más de 20 años. No creo que cada uno tenga su propio lugar. Creo que cada uno és un lugar per a los otros. Suzanne Ciani és una de les mares de la música del nostre temps, una autèntica escultora de paisatges sonors enlluernadors. Al costat d'altres pioneres, als anys 70 del segle XX, Suzanne va crear un nou gènere de música electrònica en què la vibració elèctrica del seu sintetitzador bucle es fonia amb els ritmes de l'univers, els cicles del planeta i les veus de la natura. A la seva música hi ha una invitació constant a imaginar altres mons, a trobar un equilibri entre el nostre esperit i les forces planetàries que ens envolten, des de les onades de l'oceà a les constel·lacions del firmament. Ens deixem hipnotitzar per la seva presència just abans que ofereixi un directe a Barcelona. Aquesta nit toco música electrònica amb el sintetitzador Buchla. I saps que sempre començo amb el so de les onades. M'encanta reproduir el so de les onades amb el Buchla. I el dels ocells, perquè això és el que sento, això és el que visc. I em sento còmode començant per aquí. I aigua. Mira, aquí tenim els ocellets i l'aigua, i em sento molt a casa. És que és un lloc molt orgànic per mi. Saps, ja sigui a la música electrònica o realment a la natura. Les onades sempre han format part de la meva música. Saps, el meu primer àlbum es deia Seven Waves i el vaig començar en 1979. I tota la música estava connectada per onades. I la forma de la composició també era una onada. Crec que un dels temes que plantejava la pel·lícula és que les dones van abraçar la música electrònica perquè l'estructura patriarcal dominava el món de la música, ja fos en els segells discogràfics de música popular o en els de música clàssica. No hi havia gaires oportunitats per les dones. Vull dir, si cantaves o tocaves la guitarra, podies aconseguir un contracte discogràfic, però jo em veia com a compositora. I com a dona no et prenien seriosament com a compositora. Per tant, el món de l'electrònica no estava encara colonitzat pels patrons de la indústria i el patriarcat. Exacte, no estava colonitzada. Tenies el control total. Podies fer el que volguessis, des del principi fins al final. No havies de trobar una orquestra que no volgués. Saps? Era alliberador. Quan feia música electrònica, un dels meus avantatges va ser que jo era pionera. Bueno, això era un avantatge i un desavantatge. L'avantatge era que podia anar a qualsevol lloc i fer qualsevol cosa, perquè era gairebé l'única persona que ho feia a Nova York, quasi l'única. I el desavantatge era que en aquella època el públic en general no entenia el que jo feia.
No sabien d'on venia el so. I necessites que el públic tingui oïda. Necessites una escolta. I si no tens una escolta, no pots comunicar. Així que avui els nois poden escoltar la música electrònica perquè ells mateixos l'estan fent. I així que jo puc jugar amb aquesta escolta, amb aquesta comprensió de la música que cobra vida. És realment, per mi, una experiència increïble. T'agrada aquest so? Bé, de moment anem molt bé. És graciós que abans has parlat dels ocells i han començat a cantar. Potser si ara demanes que calli aquest soroll deixa de sonar. Pots enviar un conjur perquè hi hagi silenci? Com has experimentat aquest renaixement? I tornar-te a trobar davant de públics grans, no només de la teva generació, sinó de la teva generació i molts més joves. La veritat és que és bastant sorprenent per mi. És com muntar-se a una onada, perquè ni tan sols sabia que l'onada era aquí, i simplement m'ha arrossegat com un tsunami. Uou! Crec que d'alguna manera tenim un món molt global, sense fronteres. És tan gran i fluid, i crec que també necessitem les nostres llars. Necessitem els nostres petits capolls i el lloc d'on venim, el nostre úter. Ja saps que comencem en aquest petit entorn tancat i ara tenim aquest enorme espai. Així que crec que les nostres històries necessiten recordar-nos d'on venim. I el nostre espai privat, el nostre context, la nostra zona. El lloc on podem estar amb nosaltres mateixos d'una manera que ens doni identitat i comoditat. Crec que podríem perdre'ns, especialment quan les nostres petites molècules surten a l'espai profund. Quin és? Aquesta és una pregunta molt difícil, però quin seria el teu so preferit? El meu so favorit és el de l'oceà. Ho sento, sóc molt avorrida. Sóc una noia d'un sol so. Potser el primer artefacte complex creat a imatge i semblança de la veu humana és l'orgue. Des de fa 2.300 anys, aquestes màquines sofisticades que respiren i canten han crescut i canviat amb l'evolució tecnològica i de la història de la música. Els òrgans no sols han representat la veu de Déu en la tradició cristiana, sinó la mateixa veu humana que són capaços de reproduir i imitar. Com les oliveres mil·lenàries, la seva vida abasta segles i transcendeix la d'aquells que els van construir i la dels organistes que els toquen. Albert Blancafort és un dels organers més respectats d'Espanya. Construeix orgues nous, però també té cura i protegeix desenes d'instruments venerables, esglésies, catedrals i auditoris. Ens espera davant d'un dels més estimats de la seva família, el del Palau Güell. Mira, yo me dedico a construir órganos y para mí el órgano es un medio, pero en el fondo lo que estoy haciendo es sonorizar grandes espacios, porque el órgano lo que tiene es esa capacidad sonora para poder llenar estos grandes espacios y al final de todo poder hacer vibrar a la gente. Cuando tú ves el órgano, ¿ves un cuerpo? ¿Lo ves de alguna manera casi orgánicamente? Lo veo orgánicamente y no tan solo físicamente, sino anímicamente y espiritualmente. Cada órgano es distinto, es como las personas, no hay un órgano igual, depende mucho del espacio donde suene, tiene una cuestión muy física que son pues todos los mecanismos, las palancas, incluso el carácter sonoro que puede ser distinto en cada país o en cada artesano o en cada época. Pero después hay otra cosa que es ya más bien, estaríamos hablando del duende, ¿no? Hay órganos que por alguna razón pues tienen ese duende, inspiran a quien los toca y sobre todo a quien los oye y los transportan. Y ese es la finalidad de mi trabajo. El órgano es uno de los instrumentos más antiguos. No sé si es casualidad que sea de viento, ¿no? Queriendo de alguna manera imitar la voz humana, que sin duda es el más antiguo. Sin embargo, el atributo que se le da al órgano, ¿no? Es del de la voz divina.
es el instrumento por naturaleza dentro de la iglesia, tú hablabas de espíritu, ¿no? de duende, de don, de gracia. Y luego, ¿cuál es la historia de la imitación de la voz humana, pero artificialmente, relacionada con este instrumento? Sí que es muy antiguo, pero es mucho más antiguo que de la época que entró en la iglesia. O sea, el órgano es del siglo III antes de Cristo. Exacto. En la Nueva York de la antigüedad, que era Alejandría. Y además su inventor tiene un nombre y es conocido, se llamaba Ctesibios, que era un ingeniero inventor que fue el primero que cogió una serie de flautas, un aparato que hiciera aire a través de agua, y con unas palancas se hacía la música. Y la primera organista fue una mujer, su esposa, Thais. Y el órgano un poco desaparece y vuelve a reaparecer en la Alta Edad Media y ya empieza a aparecer en los templos románicos para sostener un poco más que dar el tono, ¿no? Dar el tono a la voz. Los templos románicos son pequeños, no son muy grandes y eran órganos pequeños. Poco a poco estos órganos se fueron desarrollando y en el gótico es cuando pasa del órgano pequeñito al gran órgano de catedral que conocemos como los que tenemos en las catedrales de Mallorca o de Barcelona. Estos son órganos grandes que son de 1538, o sea, son instrumentos muy, muy antiguos. Y allí sí que es donde el órgano adquiere esta simbología de ser la voz, una voz superior, ¿no? La voz del órgano encarna la voz de Dios, porque es lo más cercano que nos podemos imaginar a lo divino como sonido reverberante en el mundo, ¿no? Exacto, y también por su tesitura. O sea, el órgano llega a unas frecuencias muy, muy, muy graves, como puede ser, por ejemplo, esta. A sonidos ya hiperagudos como puede ser este. Entonces esta tesitura tan grande, claro, es como una voz sobrehumana. Pero después, digamos, el tratamiento que tuvo el órgano en los usos que tuvo en aquel entonces y después en el devenir del tiempo, fue pasando de esa representación de Dios a cada vez a una cierta humanidad y cada vez más es más humana, hasta el momento que aparecen registros que llevan el nombre como la voz humana que tú has comentado. En el órgano de Mahó. Sí, y en muchos órganos existe un registro que se llama voz humana. Quería que habláramos de algunas cosas, como por ejemplo de la idea de tiempo. Tú, como organero, y muchos de los órganos que has construido, con toda seguridad te trascenderán, ¿no? Es decir, seguirán vivos y seguirán hablando mucho tiempo después de ti. Y a la vez has recogido el trabajo de muchos organeros que han llegado antes de ti, ¿no? ¿Cómo experimentas esta relación del órgano con el tiempo? Sí, sí, esto te enfrenta, ¿no? a que estás haciendo una cosa que te va a sobrevivir, te va a sobrepasar en muchos sentidos, ¿no? De un lado es una satisfacción muy grande. Hay instrumentos que tienen 500 años. 500 años. ¿Cuál es el órgano más antiguo con el que has trabajado? El de la Catedral de Mallorca, 1498, pero es grande, es enorme, es un instrumento enorme, ¿no? Y claro, tener una pieza en las manos de que tiene más de 500 años, un tubo, tiene un peso y te da un respeto, pues manipularlo y hacerle cualquier operación, ¿no? Cuando se construye un órgano se piensa en esta longevidad, en los materiales que escoges y los procedimientos que trabajas para que esta longevidad se dé. Todo lo que un órgano tiene a nivel de estructura, de caja, de mecánica y todo esto está muy bien, pero lo que realmente es importante es el aire. Y lo que hacemos cuando construimos un órgano es tomar el aire, que es como la materia prima, convertirla en viento, que ya no es lo mismo. El aire está inerte, ¿no? Pero el viento ya no, el viento ya tiene vida. Es un poco... Y después de este viento lo hacemos circular por determinados sitios hasta que llega a un tubo y se convierte en sonido. Y este sonido tiene que estar muy bien armonizado para que deje de ser un sonido y sea ya música, ¿no? O sea, es este proceso de aire, viento, sonido, vibración y música.
el órgano entonces respira y canta. Pero me parece muy impactante pensar en la imagen que aquello que ha animado siempre el órgano, que es el aire, está cambiando, está mutando en nuestro tiempo. El aire que anima estos tubos que estamos escuchando hoy no es el mismo que lo animaba hace 180 años. El aire de hace 200 años tenía 280 partes de CO2 por millón. El de hoy, a día de hoy, está alrededor de los 418. En la vida de este órgano, el aire que lo alimenta ha cambiado de una manera radical. Sí. Y va a cambiar. Y va a seguir cambiando. Sin duda. Y pensad que, por ejemplo, en diversos órganos, sobre todo los que están en ciudades, he tenido que poner filtros de partículas porque si no, en el interior se deposita la polución que altera el sonido y altera la armonización. Es decir, que como todos los seres que respiran, los órganos hoy también están peleando por su derecho a respirar, a seguir respirando. Sin duda, en Barcelona, sobre todo en la zona centro, se nota muchísimo. Yo abro por dentro el cuerpo, este cuerpo del órgano y me quedo manchado. O sea, quedo con las manos negras, lleno de hollín. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza es, sí, el órgano lo está respirando, pero nosotros también, ¿eh? Otra cosa que para mí relaciona o nos permite entender el órgano como un ser vivo es que un órgano siempre está en permanente cambio, como un organismo que va cambiando sus células, ¿no? Y que permanentemente va renovando sus células a medida que mueren. Tú vas manteniendo el órgano también como un ser que a medida que va pasando el tiempo necesita constante atención, y aunque es el mismo órgano, materialmente no es estrictamente el mismo órgano. Claro que no. Piensa, por ejemplo, te puse el ejemplo de la Catedral de Barcelona, que es un instrumento que tiene casi 500 años, pero que en su interior se han sucedido cada 50, 100 años una renovación de todas sus o de parte de sus piezas, y ahora conviven en ese interior piezas del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, del XX, incluso del XXI. Fantástico. Yo no tengo más que decir. ¿Tenemos algo más que decir? Ahora está el órgano ya hablando. Volvemos, eh? Sí. Ja? Sí, sí. Aguanta una mica.